Amén. Dios le bendiga, hermano. Les saludo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios por estar aquí una vez más en la casa de Dios para poder tener este tiempo, culto de oración. ¿Cuántos ya se quitaron la roncha? Hoy siguen ronchados, porque hoy voy a seguir ronchando. Señor, dile que está a tu lado, quita la cara larga, por favor. Aleluya. Aló, aleluya. No se enoje, hermano. El enojo es síntoma de que hay orgullo. ¿No sabía? Pues ya lo saben. ¿Ven? El enojo es síntoma del orgullo. ¿Usted sabía que hubo gente que después del domingo me trató feo? ¿Usted no sabía? Domingo prediqué y me hablaron bien feo. Nunca más te metas en mi vida, pastor, me han dicho. Por predicarle y decirle unas verdades. Aló. Amén. Y la actitud que usted pueda tener, sea que no lo haya dicho con su boca, pero si su acción es la misma, está diciendo lo mismo. Entonces medite bien, aleluya, lo que está haciendo, porque a mí no me perjudica. Porque con una actitud así, hermano, hermana, así como ayer fueron sorprendidos y asustados, seguramente los dormilones salieron asustados, rapidito se levantaron. Uy, no, ¿qué pasó? Uy, no, el fin del mundo. Así va a ser la sorpresa cuando venga el Señor Jesucristo. Muchos se van a sorprender. De verdad, hermano, hermana, aleluya. No lo digo porque le quiera asustar, le odio, no, aleluya. Le estoy diciendo estas cosas porque le aprecio, porque le amo, aleluya. Y bueno, le tengo que predicar. Ahora, si usted siente que no era como usted, entonces no tiene por qué enojarse. No, hermano. Si usted no era de esas personas de las cuales yo hablé ayer, usted tenía que estar tranquilo. Ahora, si era, tenía que gozarse también. ¿Por qué? Porque está mal. Si está mal, tiene que reconocerlo. Mateo capítulo 7, aleluya, dando, aleluya, la bienvenida a los que están en línea, allí, viéndonos a través del internet, aleluya. Gloria a Dios, a los hermanos de Palau, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, los hermanos de Palau se fueron enronchados, aleluya. Lurí, aleluya, Dios le bendiga, hermana, aleluya, hermana Sonia, hermano Juan, hermano Carlos, hermana, ¿qué se llama? Cecilia, Clementina y, ¿quién se acuerda del otro? Era Roberto, creo, Robert, algo así creo, ¿no? ¿O no? No, mira, ¿cómo era, hermano? Alejandro, uy, no, ya, de aquí ya no me olvidé. Alejandro, aleluya, Romero. Amén, gracias, hermana Eva, de la que te salvaste el domingo también. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Caraballo, los rebeldes de Caraballo. Roger Karim, aleluya. Lo siento, ¿ya? Soy directo, aleluya. Pero así por no obedecer, un día te vas a llevar la sorpresa de tu vida, hermano Roger, hermana Karim. Saludar también, hermano Reddy Coronel, hermana Gloria Pilar, aleluya, sus hijas. Dios les bendiga. ¿De quiénes más me olvido? No sé, aleluya, Santa Clara y bueno, alrededores del mundo. Mateo 7 leemos de una forma alternada. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita. Oh, Señor. Menos mal que no escribí esto yo, porque si no se van a enojar más conmigo.
O sea, si viene Jesucristo a predicar aquí, o sea, pues se enganchan. Tienen la viruela, la sarampión, todo junto. ¿Aló? Imagínate que para el aniversario día traigan invitado a Juan el Bautista, el apóstol Pablo, predicador central, el Señor Jesucristo. Oh, no, nadie viene. Poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo que los tres tienen los lenguajes de serpiente, sepulcro blanqueado? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis gozando a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan. De este versículo un día voy a predicar. No deis lo santo a los perros. Oh. Y según Apocalipsis, los perros son aquellos que estuvieron y se fueron. ¡Ah! Pedro dice que el perro vuelve a su vómito. Salomón dice, la puerca la van a revolcarse en el cielo. ¡Ah! Tremendo. No lo digo yo estoy leyendo, repitiendo palabras de lo que está en su Biblia también está, hermano. Ya no piensen mal. Dice, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si nosotros siendo malos, bueno, ¿cuántos buenos hay aquí? No, la Biblia dice que somos malos. Nos enojamos, nos enronchamos, seguimos mirándole con la cara larga al pastor. Ahora, yo acabo de preparar un mensaje que tiene que ver con el pastor. Ay. ¿Usted sabía que su salvación depende de la relación que tengas con tu pastor? No se desconecten de su pastor. De vez en cuando dígale, Dios le bendiga, pastor, buenos días, que tenga buen día, aunque esté enojado. Aleluya. Ayer nadie me habló. Las personas habituadas a hablarme, no, yo sí sé quién me habló y quién no, pero las personas habituadas a hablarme todos los días, ni pío, hermanos. Dije, ¿qué pasó, Señor? Bueno, gracias. Ese es el pago. Señor, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué, Señor? Le estaba diciendo y el Señor me dice, tranquilo, no es tu palabra, es la mía. Si agarran contigo, es conmigo. Oh. Usted sabía que el domingo para amanecer, antes de la 1 de la mañana yo estaba luchando, ya, tenía pelea fuerte, el Señor me estaba hablando, me estaba ministrando el Señor. Estaba hablando de cosas que están pasando en la iglesia. Y a esa hora suena el celular. 1 de la mañana. Llamaban a Wilder porque su hermana Flor estaba muriendo. Entonces, y como yo justo estaba en el espíritu, que me estaba en oración, estaba siendo ministrado por Dios, el Señor me dice, háblale así. Y le dije, así dice el Señor, por cuanto fuisteis rebelde a la voz de su palabra, Dios te va a castigar duramente. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¡Oh! Eso me hizo recordar al Apocalipsis. Y hoy estaba, para aparecer hoy día, o sea, ayer fue la 1, esta fue a las 12:30. Llama la hermana Sonia, que la hijita pequeña dice que estaba, no sé, ya no comía 3 días, no sé qué. Hermana, úngele, haz esto, aquello y lo otro, y luego me hablas. Pues que el diablo está atacándole a ella, porque ella está yendo a la casa de sus familiares a predicar la palabra de Dios. No está como usted, pues toda la noche está predicando, y este domingo dice, va a venir
Van a venir los que se bautizaron y va a traer más almas. Bueno, usted no se alegra, pues el Señor Jesús sí se alegra. Gracias a Dios. De Lurín, aleluya. Y estoy pensando en los predicadores. Como ya Ventanilla pide uno que haga culto allá, y ya Lurín también va a pedir así. Los predicadores, algunos piensan que se quieren posicionar de pastor en Palau. No, en Palau no van a posicionarse porque ya es una obra realizada. Para que un predicador se haga, tiene que ser en campo nuevo. Entonces, predicadores, hay campo. ¿Quién dirá? Envía aquí, envíalo al pastor. ¿Aló? Aleluya. De eso hablaba con el pastor López el sábado. Aleluya, decía el pastor, quisiera partir de 8 para estar en diferentes horas. Aleluya, pero no se puede. ¿Dónde me quedé? 11. No. 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, dice, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo hablaba hoy día con alguien en una consejería y le decía, si tú no cambias la actitud que tienes, un día las heredarás a tus hijos y se cumplirá la palabra que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entrad por la puerta ancha. Estrecha. Ya, después de la ancha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí viene lo que pasó el domingo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos. El domingo dieron sus frutos algunos. Aleluya. Hermano, ya pasó domingo, ya pasó el día, estamos martes ya, hermano. Ya no se enoje, hermana. Ya. Usted no tomó el consejo del pastor cuando dice, no, cuando ya te dieron duro, agarra aceite y que te resbale y a todo. Pero como usted es esponjita, usted es cristiano esponjita, está aspirando todo. No me lo vi conmigo, no, el pastor me odia. No, aleluya. Así que dice así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el árbol malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer este libro más. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, en este tiempo, porque nos permites, nos honras, Señor, esta hora con tu hermosa presencia. Gracias, Padre Santo. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos en este tiempo. Bendícenos, Padre Celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifícate, mi Dios Todopoderoso, en este tiempo. Aleluya. Hágase tu voluntad, mi Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor Jesús, aleluya. Ayúdanos.
Te rogamos, mi Dios Todopoderoso. Oh, recibe toda la gloria. Oh, recibe toda la honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, unjo, Padre Celestial. Aleluya, esta vida. Aleluya. Reprendo todo malestar, todo dolor en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo echamos fuera. Aleluya, Señor. Sea tu mano, Señor Jesús. Sea tu poder, Padre Santo. Aleluya, Señor Jesús. Porque tú todavía haces milagros, Señor, en tu casa, la casa de oración. Aleluya. Glorifícate, soberano Dios. Exáltate, mi Dios de la gloria. Oh, aleluya. Vaya Santa Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Sean tus manos y todas mías, Padre Santo, para la gloria, la honra de tu nombre, Padre bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya a su nombre. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Parece que, hermanos, el lunes o el martes 2 de julio, creo que martes 2 de julio, parece que las cosas ya vuelven a su normalidad. Aleluya. Creo, porque los pues saben algo, porque ellos siempre tienen contactos ahí en lo que es el gobierno, y ya pusieron su anuncio ellos, que vuelven los cultos presenciales martes y jueves 7 de la noche, dice, 7 a 9. Imagínate, pues, si esto que quiere empezar a las 9, no sería el horario así, ¿no? Entonces, algo saben ellos. Entonces, ya, pues, creo que vamos a volver a nuestros cultos también normales. Amén. Hermano, que alegra por eso. Aquí usted termina de ver la novela. ¿Sí o no? Aquí termina de ver la novela, está cómodo. ¿Aló? La Rosa de Guadalupe termina de ver y viene corriendo a la iglesia. ¿Cómo sabe usted? Ahora, no voy a hablar porque yo no paro en casa. Otro, el televisor que tiene mi esposa agarra un canal. No agarra el 4 ni el 2. Así es que, aleluya. Bueno, aló. Vamos a alabar al Señor. Oh, qué bueno es Jesús, ¿amén? ¿Cuántos creen que es bueno? Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, oh, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, oh, a su nombre gloria. Oh, a su nombre gloria, a su nombre gloria, oh, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Oh, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó. Oh, a su nombre, gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, Él murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó. Oh, a su nombre, gloria. Oh, a su nombre, gloria, a su nombre.
hasta la hora de llegar. Ya viene mi Jesús, que venía para este. Por ese día debe estar, de llegar. Ya viene mi Jesús. ¡A tu nombre! Bueno, quiero decir algo. Siento en mi espíritu decir esto. Hace algunos años, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, yo estaba en tercer año. La hija de mi pastor Mauro Tello, Teófila Tello, estaba estudiando el primer año y habíamos sido buenos amigos, pero por alguna cosita nos reñimos. Y ese día, con el que se iba a casar ella, estábamos bajando una mesa grande del cuarto piso al primer piso por las escaleras. Y yo iba abajo y el otro iba arriba. Pero ella venía cuchicheando con él, haciéndole unas cosquillitas y él, pues, según él, me empuja, pues casi me voy con todo. Pero yo le reñí feo. Me enojé. ¿No? Ese fue un lunes. Y el martes, bueno, el día del culto fue martes, el día siguiente, martes. Estamos en el culto y, oiga, la continuamos. Eso fue terrible. Usted que le conoce, hermana Soledad, mi esposa, ella no tiene un carácter muy agradable, que digamos. Y bueno, tenía un carácter fuerte, la hija del pastor. Y bueno, la continuamos. Yo le seguí, pues, hermano. Y hasta que una hermana vino y nos amonestó, y hermano, cállense, por favor, estamos en el culto. Y ya me callé yo, y ella también, ella con su cara larga, y yo con mi cara larga. ¿Aló? ¿Y qué cree usted? Empezó el culto, empezaron las alabanzas. ¿Usted cree que yo podía alabar? ¿Usted cree que yo podía? Traté en mi carne, en mi fuerza traté, no pude. Tan mal que me sentí, me fui, así como esta iglesia, había un callejón así en la iglesia, me fui atrás, agarré el caño y me estaba que me echa agua, estaba pensando, ¿y qué cree usted? Viene ella, y yo la sigo. Pero Dios me habló y me dijo, hey, pídele disculpas. Pero Señor, si ella fue la que me ofendió, pídele disculpas. Y se acercaba. Y cuando se acercó, usted sabe cuando camina un perro, aparte que ellos usaban unos tacazos. Yo me peleaba con él, me pateaba y le daba duros. Pero cuando está pasando por mi lado, le digo, hermana, ¿me pueden regalar 2 minutos? Por favor, quiero hablar con usted. ¿Qué tiene? Dijo, sí, me feo. Quiero hablar con usted, por favor. Dígame. Quiero pedir perdón. Perdóname. Sé que fui muy grosero, muy tosco, te ofendí, perdóname. Perdóname, por favor. Cuando yo le dije perdóname, ella volteó y me dijo, ¿cómo me puedes pedir perdón si yo te ofendí a ti? Nos perdonamos, oramos aquí atrás, nos dimos un abrazo, regresé al templo y ¿qué cree? Pude alabar a Dios. Yo dije y lo voy a sustentar. Escuché bien. Yo por la predicación de la palabra de Dios a nadie voy a pedir perdón. Porque es la palabra de Dios. Amén. Si usted se enojó, si usted se enronchó, hágale reclamo a Dios.
consciente. Yo no voy a pedir perdón a usted. Cuando yo me equivoco, pido perdón. ¿Se así o no, hermana Brenda? ¿Te pedí perdón también alguna vez? ¿Me equivoqué contigo también, sí o no? ¿Estás bien? Porque yo no soy perfecto. Amén. Entonces, pero eso es lo que quería decir. ¿Por qué? No lo sé. Dios me dijo. ¿Seguimos hablando? Vamos a la canción. Aleluya. Esta alabanza, hay una alabanza, pero se ve como que acuerdo. ¿Cómo era? Yo me alegré con los que me decían, casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Y ahí estaré, oh, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, oh, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, oh, a la casa de Jehová iremos. Y ahí estaré, y te exaltaré, y Dios vive, y bendeciré a tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, oh, y alabaré a tu nombre eternamente para siempre. Oh, Señor, Señor,
no, hoy yo no predico, no se preocupe. Amén, hoy me toca descanso. El domingo también me tocaba descanso, pero ustedes me hicieron trabajar. Aleluya, hoy me toca descanso. Aleluya. Recordarle que este domingo hay ayuno. Este domingo hay ayuno. Ayuno, aleluya. La oración empieza a 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana. Amén, aleluya. Voy a hacer un llamado a la familia de los predicadores, ¿ya? Del hermano Samuel, su papá, su mamá, su hermana, la hermana Nel, su esposa, sus hijos, el hermano Lucio, su esposa, sus hijos, 7 de la mañana. Yo soy de 7, ¿ya? Amén, aleluya. Del hermano David, bueno, su mamá y su hermanito, y pues aleluya. 7 de la mañana, una reunión. ¿Escucharon, hermanas que están presentes? Aleluya, es una reunión muy urgente, muy apremiante. ¿Ok? Y el domingo viene un predicador, voy a tener un invitado. Un predicador bomba. Es así de gordo. ¿Ven? Aleluya. Él le gusta que la gente esté parado. Entonces, aleluya. Entonces, ya va pensando quién es. Amén. Pero a la vez es músico. Entonces no es Wilson Ticona. Sácalo de tu cabeza. Aleluya. Amén. Aleluya. No usa lentes. No es Ticona. Aleluya. Pero es grande, gordo y es músico. Aleluya. Y tremendo predicador. ¿Quién es pastor? No sé. Aleluya. Entonces, aleluya. Y bueno, la hermana Gina está diciendo, alguien, el día que hizo actividad ella, alguien le debe, no se acuerda quién es. Su esposo apuntó, creo, en una servilleta o no sé, cómo se limpió la boca después que lo botó, creo, no sé, y se olvidó. Entonces dice, si usted le debe, por favor, acérquese a pagarle. Amén. Y antes que me olvide, el jueves le toca al hermano Romero. Tendría que hablar con el que le toca. A ver, ¿quién le toca después de hermano Romero? Para Roxana. Tendría que hablar con ella. Si ella dice que sí, bien. Si ella dice que no, ya, pues hermano. Aleluya. ¿Amén? Aleluya. Bien. Vamos a invitar al predicador. Venga por aquí, predicador de la tarde, de la noche, hermano Samuel. Predícanos la palabra de Dios. Aleluya. Amén, hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Es un placer, un privilegio encontrarme en este lugar, porque es por la misericordia de Dios que podemos llegar hasta este lugar, que podemos reunirnos una vez más en su presencia. Amén. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Amén. ¿Cuándo lo encontraron, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a pedir al Señor que nos siga ayudando en esta noche. Amén.
Amado Dios de la gloria, Dios todopoderoso, Padre mío, Padre Santo, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, mi Dios de la gloria. Nos acercamos delante de ti, mi Dios todopoderoso, pidiéndote, Padre Santo, Señor Jesucristo, que tú seas ayudándonos, Dios de la gloria. Ya te hemos alabado, Dios de la gloria, y hemos cantado, mi Dios todopoderoso, Padre mío. Ahora, Padre Santo, Señor Jesucristo, nos toca, Padre Santo, recibir palabra tuya, Señor Dios todopoderoso. Usa mis labios, Santo Dios de la gloria, para que, Padre Santo, pueda transmitir, mi Dios de la gloria, el mensaje que tú has permitido, que tú has puesto, Padre Santo, en mi corazón, Dios de la gloria. Ayúdame, Padre mío, Señor Jesucristo. Habla tú a través de mis labios, Dios de la gloria. Glorifícate en esta noche, Padre Santo, y que sobre todas las cosas seas tú, Padre Santo, llevándote toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y toda la majestad. Padre mío, tú eres digno, mi Dios de la gloria, de recibir toda la gloria, Señor Dios todopoderoso. Haz tu voluntad en esta noche, Padre mío, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios de la gloria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y quiero predicar en esta noche, o en esta tarde, casi noche, un tema, hermanos, que me planteé, o un título que alguna vez en mi vida me planteé. Estaba yo sentado, me recuerdo, en la mesa, y esta pregunta me vino a la mente como si de la nada se me vino a la mente esta pregunta. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Amén. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué somos cristianos? Amén. La palabra de Dios decía: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, hemos escuchado hablar del tema identidad. Amén. En muchas ocasiones en nuestra vida, o en lo secular, en el trabajo, en el colegio, o donde estemos, hermanos, hemos escuchado a alguien mencionar el tema de la identidad. Amén. La palabra identidad, hermanos, muchos dicen, o se dice, hermanos, que cada persona forma su propia identidad. Algunas personas, hermanos, mencionan que somos como un molde único, que al momento, hermanos, de nacer, ese molde se rompe y quedamos en este mundo como seres únicos. Amén. Lo que tratan de decir, hermanos, es que todos somos creados, o lo que tratan de ellos explicar es que, hermanos, todos somos creados bajo un mismo molde, bajo una misma estructura, pero en el momento de nacer, ese molde se raja y se rompe, y somos, hermanos, hechos únicos, es lo que tratan de explicar. Amén. Pero, hermanos, esta palabra llamada identidad, hermanos, se deriva de muchos conceptos, hermanos, y muchas explicaciones a través de la vida. Muchas personas, hermanos, hablan acerca de la identidad como el concepto que tiene cada persona de sí mismo, o cómo es que la persona se ve a sí misma. Pero en esta hora, hermanos, debemos hacernos la siguiente pregunta, o si se nos hiciera la siguiente pregunta: ¿qué es identidad? ¿O cómo te describes a ti mismo? O la siguiente pregunta, que es: ¿cómo definirías en una palabra tu personalidad? Ciertamente, hermanos, que muchas respuestas atravesarían nuestra mente. Si te preguntaran, hermano, hermana, ¿quién eres? Quizás te aparecerían en la mente las siguientes respuestas: pues yo soy quizás un padre de familia, o quizás yo soy una madre de familia, soy un trabajador honesto, etc. Amén. Pero, hermanos, cuando se nos hace esta pregunta, se nos viene a la mente muchas cosas que podrían describir a uno mismo. Amén. Amén. Pero, hermanos, lo primero que sale de nuestra boca es aquel concepto que nosotros catalogamos como el más correcto o el más adecuado para esa pregunta.
Todas estas respuestas, hermanos, una vez que ya nos hayan hecho la pregunta, la persona, según estudios, lo primero que se le viene a la mente a la persona al momento de responder, hermanos, esta pregunta es el género que es tal persona y lo otro, en qué trabaja. Cuando a una persona le hacen esta pregunta, lo primero que responde o lo primero que se le viene a la mente es: yo soy un hombre y trabajo en esto o a esto me dedico. Amén. Ciertamente la respuesta, hermanos, acerca de esta pregunta variará de acuerdo al lugar y la situación donde nos encontremos. Pero, hermanos, si a un cristiano, a un creyente se le preguntara en este momento: ¿quién es usted? Ciertamente muchos tendrían el concepto o responderían rápidamente: yo soy un cristiano. Amén. Amén, amén. Muchos hermanos a la misma voz o quizás personalmente se responderían o tuvieran, hermanos, ciertamente muchos conceptos acerca de sí mismo, pero por el hecho de estar en la iglesia responderían: yo soy un cristiano. Pero, hermanos, justamente después de haber sido respondida esta pregunta, se plantearía otra pregunta, que es: ¿qué significa ser cristiano? O cómo se llega a una persona, o cómo una persona puede llegar a ser llamada cristiano, y cómo se reconocería o se distinguiría una persona que es cristiana. Amén. Pues Jesús, hermano, hermana, respondió esta pregunta, respondió, hermanos, este dilema en la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice, justamente que acabamos de leerlo en el libro de Mateo, capítulo 16, capítulo 7, versículo 16 en adelante, nos habla acerca, hermanos, de cómo podemos diferenciar a aquellas personas por sus frutos. Amén. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aleluya. Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Jesús, hermano, hermana, nos enseñó que la manifestación externa de la vida de una persona da, hermanos, una representación inequívoca o exacta de su condición interna. Aleluya. Amén. Cómo la persona, hermano, actúa de manera externa o lo que muestra a las demás personas es, hermano, hermana, un reflejo de cómo es esa persona internamente. Amén. Pero, hermanos, ciertamente es el caso de que muchas personas, hermanos, viven o hacen lo que es, hermanos, una doble vida. Amén. Muchas personas, hermano, hermana, para poder quedar bien en la sociedad o para poder quedar bien en un grupo laboral o en un grupo de estudio, tratan, hermano, hermanas, de acomodar sus actitudes o de acomodar, hermanos, se podría decir su carácter, de acuerdo, hermanos, al lugar donde se encuentren. Muestran, hermanos, si se encuentran, por así decirlo, si se encuentran, hermanos, en un espacio de unas personas, se reúnen con unos amigos, hermanos, la persona, hermanos, se siente más relajada y muestra una actitud más relajada cuando está con sus amigos. Amén. Pero, hermano, cuando esta persona se dedica a hacer un oficio o un trabajo o está en el trabajo, la persona se comporta de diferente forma. Amén. Y hasta cierto punto, hermanos, esto es algo correcto, porque, hermanos, cada persona tiene unas actitudes, sabe que debe comportarse en unos lugares de una manera y en otros lugares de otra manera. Amén. Toda persona, hermano, sabe cómo debe comportarse en el lugar donde se encuentre. Amén. Ciertamente, hermanos, cuando llegamos a la iglesia no nos vamos a comportar de la misma forma como cuando estamos en nuestras casas. Amén. Cuando estamos en nuestras casas podemos hablar, conversar, reír, jugar, pero cuando llegamos a la iglesia debemos mostrar otras actitudes, hermanos, de reverencia y de respeto. Amén.
Pero hermanos, la palabra de Dios cuando habla de los frutos, cuando habla de las actitudes que se muestran, que muestran las personas cuando se encuentran con unas y con otras personas, habla, hermanos, de qué tan buenas son sus actitudes o qué tan malas son sus actitudes o su forma de orar. Nos estaba diciendo el Señor de que a través de sus actitudes podemos ver la forma o podemos ver el carácter interno y verdadero de la persona. Cuando usted ve a una persona que está robando, lo primero que usted dice, esta es una persona de mal vivir. Amén. O ya sea por las actitudes, hermanos, o por la forma de vestirse de una persona. La mayoría de personas, hermanos, suelen juzgar a las personas de acuerdo a su vestimenta o a su forma de actuar. Amén. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos están entendiendo? Si, hermanos, hoy en día, hermanos, vemos a una persona que está bien vestida con su traje, está vestida con un terno y lleva un maletín en la mano, lo primero que las personas van a pensar es: esta persona está yendo a una reunión, o quizás es una persona liderada y está yendo al banco a hacer un depósito o un retiro. Amén. Pero, hermanos, estas opiniones acerca de esta persona no siempre son correctas de acuerdo a lo que se ve. Amén. Podemos decir, hermanos, que esta persona está yendo a una reunión, pero no necesariamente tiene que ser así. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que existen obras que las personas hacen de acuerdo con las cuales, hermanos, podemos saber qué tipo de personas son. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos habla, hermanos, desde el versículo 19, acerca de las obras que hacen las personas, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Amén. Vamos a leer lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he escrito antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, las obras de la carne, aquellas obras, hermanos, que no agradan a Dios. Amén. Y más adelante, hermanos, en el versículo 22, sigamos leyendo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Nos muestran, hermanos, un lado bueno y un lado malo. Nos muestran, hermanos, aquellas obras que agradan a Dios y aquellas obras que no agradan a Dios. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, nos compara estas obras como los frutos de un árbol. Amén. Los frutos, hermanos, nos compara los frutos, el árbol que da frutos de la carne y el árbol que da frutos del Espíritu. Podemos dividirlo, hermanos, de tal manera, hermanos, si nos damos cuenta que hay un árbol, hermanos, que sus frutos son malos y no son de provecho. Ciertamente, hermanos, la vieja naturaleza o la naturaleza sin Cristo era incapaz, hermanos, de producir un buen carácter, tal como el árbol malo, hermanos, es incapaz de producir frutos buenos. Cuando una persona, hermanos, está sin Cristo, está fuera de Dios, hermanos, ciertamente, hermanos, de que la mayoría de sus actos, hermanos, son ciertamente malos. Amén. Porque, hermanos, existen personas, hermanos, que aunque quizá no estén en el camino de Dios, tratan de vivir una vida agradable hacia sí mismos. Pero, hermanos, existen muchas personas, la mayoría de ellos, que si no están en el camino de Dios o si tienen una vida sin Cristo, la mayoría de sus obras, hermanos, van a ser obras que desagraden a Dios. Amén. Y muchas de esas obras, hermanos, son las que están escritas
en el libro de Gálatas. Amén. Pero hermanos, también la palabra de Dios nos habla acerca del buen árbol. Aquel hermano que da frutos buenos. Aquel árbol, hermano, hermana, que sus frutos dicen que son amor, gozo, paz, paciencia, etc. Amén. Aquellos hermanos, aquellos frutos que ciertamente, si a una persona, hermanos, la vemos, o una persona que tenga todas estas actitudes, a simple vista, hermano, hermana, va a ser una persona que no va a tener, hermanos, ese rechazo de las demás personas, sino que va a ser una persona que fácilmente, hermanos, que cuando tú estés con esa persona no te vas a sentir incómoda, sino vas a sentir una paz también dentro de ti. Amén. Cuando, hermano, una persona tiene buenas actitudes y está con otras personas, esas actitudes de la persona, hermanos, tienden a ser contagiosas. Amén. Y la palabra de Dios nos habla acerca de estas actitudes, hermanos, de que si nosotros, hermanos, estamos en Cristo, estos frutos van a dar a relucir en nuestra vida. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, dice: y el Señor mismo, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. 2 Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Amén. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? De que si nosotros, hermanos, vivimos en el Señor Jesucristo, vivimos bajo nuestro Dios, hermano, de lo que dice su palabra, ciertamente, hermanos, vamos a tener buenas actitudes. Y Dios, hermano, hermana, nos va a afirmar o nos va a confirmar, hermanos, en toda buena obra. Amén. También asimismo, hermano, hermana, la palabra de Dios nos habla en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante, acerca, hermanos, de esta lengua, de que, hermano, hermana, debemos hablar cosas, hermanos, que nos edifiquen. Amén. Debemos, hermano, hermana, hablar cosas, hermanos, que sean de edificación para nosotros mismos. En pocas palabras, hermano, hermana, el árbol malo, hermanos, que da frutos malos, ciertamente, hermano, hermana, como dice la palabra de Dios, que no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Amén. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, Santiago habla, hermanos, de que, hermano, hace un contraste también a sí mismo de lo bueno y lo malo. Santiago 3:11 dice: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Qué es lo que, hermano, nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que, hermano, hermana, existen dos tipos de personas. Una persona, hermano, hermana, que ciertamente todas sus actitudes son malas, y una persona, hermanos, que vive en Cristo y que debe tener unas actitudes conforme, hermanos, el Espíritu de Dios. Amén. Nos habla, hermanos, de actitudes conforme al Espíritu, que son el amor. El amor, hermano, hermana, es un intenso deseo de complacer a Dios y hacer bien a nuestro prójimo. Amén. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. El Señor, hermano, hermana, ha amado a este mundo. Por eso, hermano, hermana, dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que este mundo, hermano, hermana, pueda alcanzar la salvación a través de Él. Amén. El Señor, hermano, en su palabra dice que el hermano se manifestó, vino a este mundo en forma de siervo, hermano, hermana, cargando sobre él, hermanos, todos nuestros pecados, hermanos. La mayor, hermano, muestra de amor fue de parte de nuestro Dios hacia este mundo. Amén. Y el Señor nos dice, hermanos, de que nosotros también debemos mostrar o debemos tener este fruto o esta actitud del amor. Amén. Una actitud, hermano, hermana, que siempre, hermano, se base en hacer bien hacia los demás. Amén.
una actitud, hermano, hermana, de que, como dice la palabra de Dios, de que debemos amar a nuestro prójimo. Amén. Ciertamente, hermano, hermana, el amar a nuestro prójimo en ocasiones resulta complicado. Amén. Porque, hermano, hermana, seamos sinceros. No, hermano, no es fácil amar a personas que nos hacen daño. Amén. No es fácil, hermano, hermana, amar a personas que nos hieren constantemente. Pero, hermano, el Señor nos dice que como cristianos debemos mostrar amor a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no solamente las personas que nos caen bien o las personas que nos tratan bien, sino que, hermanos, así como el Señor mostró amor a todas las personas, por más, hermanos, que le escupieron en el camino, hermanos, a la cruz, el Señor no solamente murió, hermanos, por su pueblo, sino que también murió por todos los que nos encontramos en este lugar. Amén. Y, hermanos, el Señor, así mismo como Él dio amor, quiere que nosotros brindemos amor a los demás. Aleluya. Otro, hermanos, otra actitud que debemos tener es el gozo. Hermanos, el gozo es el regocijo, la alegría, hermanos, de un alma que viene, hermanos, del conocimiento cristiano, de saber de que nuestros pecados han sido perdonados. Y que, hermanos, hermanas, en el Señor Jesucristo vamos a recibir la vida eterna. Amén. Ciertamente, hermanos, cuando una persona está gozosa o una persona recibe gozo, cuando, hermano, hermana, confíe en el Señor, y por más, hermanos, que le esté atravesando por lo que esté atravesando, recuerda las promesas de Dios, hermano, hermana. Esta persona, hermanos, va a tener gozo dentro de sí. El gozo, hermanos, es una feliz bendición que se muestre, hermanos, a sí mismo en una resplandeciente sonrisa y un semblante radiante. Ciertamente, hermanos, en ocasiones para algunas personas es fácil disimular alegría. Pero, hermanos, el gozo que nos da el Señor no es un gozo fingido, sino es un gozo que nace de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Yo recuerdo, hermano, hermana, el día en que me bauticé, recuerdo que fue un domingo en un ayuno en la mañana. Y después, hermano, de haberme bautizado, yo recuerdo que estábamos yendo ya en la tarde, casi a las 5 de la tarde al culto. Y, hermanos, yo sentía un gozo dentro de mí. Sentía una paz dentro de mí, hermanos. Recuerdo, hermanos, que iba en el carro, hermanos, y el carro estaba lleno. Y una persona, hermanos, una persona ya adulta me pisó el pie. Pero, hermanos, ni siquiera le di importancia. Lo único que me importaba era llegar a la casa de Dios. Y, hermanos, la palabra de Dios nos dice que este gozo, hermanos, primeramente lo recibimos cuando, hermanos, tenemos esa conciencia o sabemos dentro de nosotros que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos, hermanos, se sintieron gozosos después de haberse bautizado? ¿Cuántos, hermanos, se sintieron gozosos después de saber de que Dios había perdonado todos los pecados que habían hecho en su vida pasada? Amén. Porque ciertamente, hermanos, el saber de que Dios, hermanos, nos ha perdonado produce un gozo que no se puede fingir en cada uno de nosotros. Amén. Y otra actitud, hermanos, que es obra del Espíritu Santo, es la paz. La paz, hermanos, esa tranquilidad, esa calma, hermano, hermana, que aseguro que hace, hermanos, que te hace pensar de que por más que estés pasando lo que estés pasando, todo va a terminar bien. Amén. Esa paz, hermano, hermana, que te hace sentir el Señor cuando también tienes, hermanos, o sientes que tienes una conciencia libre, hermanos. Cuando te sientes, hermano, hermana, esa paz que tú sientes, cuando sientes, hermanos, de que no hay nada que te puedan acusar. Amén. Esa paz, esa tranquilidad, hermanos, que tú sientes después de haber arreglado cuentas con el Señor. Amén. Esa paz, hermanos, que solamente Dios te la da. Ciertamente, hermanos, muchas personas en este mundo no tienen paz porque no se acercan al Señor. Muchas personas, hermanos, en este mundo viven, hermanos, bajo la agonía, hermanos, viven bajo la aflicción, viven, hermano, hermana, afligidos de estas personas y no pueden encontrar paz porque no se han acercado al Señor.
Amén. Pero hermanos, es momento de que encaminemos a esas personas hacia el Señor para que puedan encontrar paz en sus vidas. Dios es el único que puede dar paz, hermano, hermana. Amén. Nada de lo que ofrece este mundo, hermanos, puede darte la paz, o puede darte esa paz que se compare a la paz que Dios te da, hermanos. Amén. Solo Dios, hermanos, te da una paz verdadera, una paz, hermano, hermana, que sobrepasa todo, hermanos, todo límite de tranquilidad. Es la única paz que te puede dar nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, hermanos, es la paciencia. Amén. La paciencia, hermano, hermana, es cuando consideramos la misericordia y paciencia, hermanos, de Dios al tratar con nosotros. ¿Cuántos, hermanos, hermanas, son conscientes de que Dios ha sido bien paciente con cada uno de nosotros? Amén. La paciencia, hermano, hermana, viene cuando, hermanos, sentimos misericordia, hermanos, y sentimos tranquilidad y tenemos paz dentro de nosotros. Porque una persona que no tiene paz, hermano, hermana, una persona, hermanos, de que no es misericordiosa, no va a poder tener paciencia para las demás personas. Amén. Una persona que no tiene misericordia, hermano, hermana, recuerde usted la parábola del siervo, hermanos, que, hermanos, su señor, hermanos, le había perdonado una gran deuda. Pero el hermano, esta persona, su señor tuvo misericordia con este siervo. Mas dice que saliendo, hermano, se encontró con su consiervo, hermanos, que le debía también y no tuvo misericordia con él. Amén. Y por más de que su consiervo le dijo: mira, yo te voy a pagar, dame un poco más de tiempo. Este hombre no tuvo misericordia y por lo tanto no tuvo paciencia de este hombre, de este consiervo suyo. Amén. La paciencia, hermanos, es cuando también aprendemos a aceptar las circunstancias difíciles y problemas de la vida sin necesidad de alterarnos o amargarnos. Amén. Amén. La paciencia, hermano, hermana, en pocas palabras, es de que, hermanos, si tú sabes, hermanos, de que estás atravesando por situaciones complicadas, si estás atravesando, hermano, hermana, por situaciones difíciles en tu vida, la paciencia, hermanos, te enseña de que Dios, hermanos, tarde o temprano te va a dar la salida hacia esa situación que estás atravesando. Amén. La paciencia, hermanos, te enseña a esperar en Dios. La paciencia, hermanos, te enseña a confiar en Dios, a poner tu fe plena en el Señor. Otra actitud, hermano, hermana, es la benignidad. La benignidad, en pocas palabras, la amabilidad. Esta, hermano, hermana, inofensiva disposición amable se muestra a sí misma, como lo hizo el Señor Jesucristo, en un tacto suave, hermanos, o en una actitud, hermanos, suave al tratar con la gente. El Señor, hermano, hermana, cuando trataba con las personas, y vemos, hermanos, cuando trataba con los escribas y fariseos, cuando trataba con estas personas, hermanos, Él lo trataba con una amabilidad, con una tranquilidad, con una calma. Amén. En el momento, hermanos, cuando estas personas le trajeron a la mujer adúltera, el Señor, hermano, hermana, no tomó una actitud desesperante, sino que tomó una actitud de amabilidad hacia las personas que estaban delante de Él. Amén. Vinieron, hermano, hermana, los fariseos acusándole o tentándole al Señor de que habían encontrado una mujer que estaba en pleno adulterio, tratándole, hermano, de tentar al Señor. Y el Señor, hermano, hermana, por más de que ciertamente esta mujer había sido sorprendida en el acto, tuvo amabilidad con ella, hermanos, mostró benignidad hacia aquella persona. Amén. Otra actitud, hermano, es la bondad. Aquel corazón, hermanos, de una persona que está llena del Espíritu, hermanos, crece, hermanos, en el deseo de siempre hacer el bien hacia las demás personas. Amén. Una persona, hermanos, que está llena del Espíritu de Dios, una persona que está viviendo en Cristo, hermanos, siempre va a tener, hermanos, el deseo de siempre hacer el bien a las demás personas, siempre hacer el bien a su prójimo. Una persona que ciertamente no está en Cristo
no va a tener esta misma actitud, sino que muchas de las veces, hermanos, va a buscar hacer el bien a sí mismo antes de buscar hacer el bien a los demás. Amén. Pero una persona que está en Cristo, hermanos, y una persona que tiene este fruto del Espíritu, siempre va a buscar, hermanos, hacer el bien hacia las demás personas, sin importar las circunstancias, hermanos, sin importar, hermanos, las actitudes de la otra persona, siempre va a buscar hacer el bien. Amén. Se puede, hermano, hermana, detectar fácilmente a una persona cuando esta hermana se desvía de su camino y se trata de beneficiar, hermanos, y trata de beneficiar a otro. Hermano, se puede detectar fácilmente una persona cuando este hermano siempre busca el bien y en lugar de beneficiarse a sí mismo, trata de beneficiar a otras personas, ya sea hablándole con palabras de ánimo o tratando de levantarla espiritualmente. Amén. Una persona, hermanos, que tenga esta actitud, lo que va a hacer, hermanos, es de que si ve a su hermano, hermanos, que éste se encuentra atravesando tribulaciones, atravesando dificultades, va a acercarse a él, hermanos, en una actitud de querer levantarlo y querer animarlo. Amén. La palabra de Dios, hermano, hermana, dice que, hermanos, que no debemos cansarnos de hacer el bien, sin importar, hermanos, la persona que sea. Hay un dicho, hermanos, que dice: haz el bien sin mirar a quién. Amén. Haz el bien, hermanos, sin importar qué persona sea. Otra actitud, hermanos, de que debemos tener como obra del Espíritu o fruto del Espíritu de Dios es la fe. Amén. Amén. La fe en Dios. Como cristianos, hermanos, sabemos de que nuestra confianza plena está en el Señor. Amén. Como cristianos sabemos, hermanos, o tenemos fe de que cualquier cosa que estemos atravesando, Dios nos va a ayudar. Nuestra fe es alimentada, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios, cuando el Señor dice que Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amén. Esta fe, hermanos, que sobrepasa cualquier conocimiento terrenal, o esta fe, hermanos, que sobrepasa cualquier actitud sobrenatural, esta fe que tenemos en nuestro Dios. Amén. Porque un hermano, ciertamente una persona natural, una persona, hermano, hermana común y corriente, que esté atravesando situaciones, hermanos, no va a tener la fe o no va a tener la suficiente fe y la confianza en el Señor como lo tenemos nosotros. Y es que, hermano, todo lo que nos encontramos en este lugar, sabemos, hermanos, que conforme a lo que dice la palabra de Dios, de que, hermano, todas las cosas que estamos atravesando nos ayudan a bien. Y eso, hermanos, alimenta nuestra fe para con el Señor. Amén. Esta fe, hermanos, que tenemos al confiar, hermanos, en las promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo. Esa confianza que se genera, hermano, hermana, cuando el Señor Jesucristo nos dice que tiene promesas para con cada uno de nosotros. Amén. Otra actitud, hermanos, es la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, que se deriva de la humildad. Esto, hermano, hermana, significa o simboliza, hermanos, o trata de decirnos, hermanos, que debemos ser unas personas apacibles. Tener un buen balance, hermanos, un equilibrio en cuanto a nuestras actitudes y nuestro comportamiento y carácter. Amén. La mansedumbre, hermano, hermana, es el resultado de la paciencia y de la bondad. La mansedumbre, hermano, hermana, es aquella actitud, hermanos, que debemos mostrar ante las injurias y los sufrimientos y los insultos, hermanos, hacia nosotros. La mansedumbre es lo opuesto, hermanos, a la amargura y a la venganza. Amén. Una persona que es mansa, hermanos, por más que le hagan mal, hermanos, esta persona nunca va a tener esa actitud o ese deseo de querer vengarse. Amén. Una persona, hermanos, que tenga mansedumbre va a ser una persona, hermanos, que así como tenga paciencia, también va a tener amabilidad para con sus semejantes. Amén. Amén. Y el último fruto que nos muestra la palabra de Dios es la templanza. La templanza, hermano, hermana, se deriva o tiene que ver con el gobierno personal o con el gobierno de nuestras actitudes y cómo las moderamos.
Esto es especialmente, hermanos, se refiere a un control propio, un control de nuestras actitudes. Amén. Gloria a Dios. Esto, hermano, incluirá, hermanos, retener o reprimir cualquier acto negativo o cualquier emoción negativa. Amén. Todas estas actitudes, hermana, son las actitudes que como cristianos debemos desarrollar en nuestro caminar cristiano. Amén. Cuando, hermana, desarrollemos cada actitud, ciertamente, hermano, muchas personas dirán: yo tengo tal fruto del Espíritu, pero este otro no lo tengo. Amén. Ciertamente, hermano, muchas personas dirán: yo soy una persona paciente, pero quizás no muestro bondad con mis semejantes. Amén. O una persona dirá: yo tengo mucha fe en el Señor, yo tengo mucha fe, pero no soy manso, o no tengo mansedumbre. Amén. Pero, hermana, el Señor nos dice de que, hermanos, si podemos alcanzar estos frutos, si, hermano, como cristianos, como buenos árboles, debemos dar estos frutos o debemos mostrar estas actitudes hacia las demás personas. Amén. Pero, hermano, ¿cómo podemos llegar a desarrollar estas actitudes por nuestra propia cuenta? Ciertamente que no. Nosotros, hermana, a nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder alcanzar estos frutos. Solamente, hermano, vamos a poder alcanzar estas actitudes, hermanos, si moramos bajo la presencia de nuestro Dios, hermanos. Si nuestra productividad, hermanos, es totalmente, hermanos, depende de nuestro Dios y de la comunión y la relación que tengamos para con Él. Amén. El libro de Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permaneced en la vid, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Hermana, para que podamos desarrollar estos frutos, como dice la palabra de Dios, debemos permanecer en el Señor. El Señor, hermano, es claro con cada uno de nosotros y dice: como el pámpano no puede dar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Una rama, hermanos, nunca puede, hermana, llevar fruto si este hermana no está unido a su tallo y a su raíz. Amén. Si usted, hermana, separa una rama, hermanos, de un árbol, esta rama va a perecer, va a secarse. Amén. Y, hermano, el Señor hace esta simbología hacia nosotros, que nos dice que separados de Él, hermana, nada bueno vamos a mostrar. Separados del Señor, hermanos, no vamos a poder mostrar frutos agradables a Dios. Amén. Separados del Señor, hermanos, vamos a terminar muriendo espiritualmente. Amén. Si no permanecemos en el Señor. Ciertamente, hermana, hay muchas formas de separarnos del Señor. Pero la primera, hermana, la primera actitud que nos separa del Señor es la indiferencia y la costumbre. Amén. La primera actitud, hermanos, que nos separa del Señor es hacer rutinario y tradicional cualquier cosa que hagamos para el Señor. Amén. Sino que, hermanos, estas actitudes, hermanos, vienen o se llevan a cabo cuando la persona, hermanos, pierde la esencia o pierde, hermanos, aquella pasión que tuvo al inicio de su caminar con Dios. Cuando, hermana, empezamos a caminar en el Señor, cuando empezamos y nos acercamos al camino de Dios y damos los primeros pasos, ciertamente, hermano, vamos a experimentar la mayoría de los frutos del Espíritu de Dios. Hermana, el Señor, hermano, cuando nos acercamos plenamente, o cuando primeramente nos acercamos al Señor y damos nuestros primeros pasos en el caminar cristiano, mostramos, hermanos, gran parte de los frutos que nos muestra el libro de Gálatas. Pero el problema, hermana, aquí
es de que la persona, en lugar de, hermanos, de completar los frutos que le faltan, va perdiendo frutos del Espíritu con el pasar del tiempo. En lugar, hermano, hermana, si la persona, hermano, le faltaba lo que es la fe, la mansedumbre y la templanza, esta persona, en lugar de obtener más fe, hermano, hermana, con el caminar en Dios, vuelve rutinario las cosas y empieza a perder los demás frutos, ya sea la paciencia, la benignidad o la bondad. Amén. Y eso no es lo que quiere nuestro Dios. Dios, hermano, no quiere que mostremos o demos menos frutos, sino que, hermanos, como buenos pámpanos, como buenos hermanos cristianos, buenos árboles, en lugar de dar menos frutos, mostremos más frutos a nuestro Dios. Amén. Dios quiere, hermano, hermana, de que mostremos mayor, o que demos más frutos en lugar de perderlos. Amén. El Señor, hermanos, es muy paciente, y Él, hermanos, soportará grande sufrimiento con tal de ver, hermanos, que nosotros nos llevemos producción o mostremos frutos. El hermano, hermana, el Señor es muy paciente y misericordioso. Amén. Que por más, hermano, hermana, de que quizás nosotros mostremos frutos que no son dignos del arrepentimiento, o no son frutos que son del Espíritu, por más de que mostremos, hermanos, frutos negativos, el Señor, hermano, aún así sigue siendo paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. El Señor, hermano, muestra su benignidad y bondad con cada uno de los que nos encontramos en este lugar, hermanos. Que como dice su palabra, hermanos, de que, hermanos, de que por más que seamos malos, por más, hermano, hermana, de que seamos malas personas, el Señor sigue mostrando su bondad. Amén. Y un ejemplo claro, hermano, hermanos, es la humanidad. El Señor, hermano, hermana, por más de que, hermanos, gran parte de la humanidad esté perdida, el Señor sigue mostrando misericordia para con este mundo. Amén. Por más, hermanos, de que más del 50% de las personas que viven en este mundo hagan actitudes, hermanos, o hagan acciones que desagraden a nuestro Dios, el Señor sigue teniendo misericordia de este pueblo. Amén. Pero, hermanos, llegará el día donde el Señor, hermanos, llegará el día, como dice la palabra de Dios, en que el Señor, hermanos, separará el trigo de la cizaña. Llegará el día, hermanos, cuando el Señor, hermanos, cortará aquel árbol que no dio frutos, y el árbol que dio frutos, hermano, hermanas, los conservará. Amén. Y el Señor, hermano, hermana, nos hace esta comparación, o nos muestra una parábola acerca, hermanos, hermanas, de qué pasará, hermanos, si no mostramos frutos ante el Señor. El libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, habla, hermanos, de una parábola, la parábola de la higuera. Lucas 13 dice, 13:6 en adelante dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Amén. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizará también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Hermano, hermana, nosotros somos como higueras plantados en la viña del Señor, en el jardín del Señor. Amén. Somos, hermanos, pámpanos que están unidos, hermanos, a la vid que es nuestro Dios. Amén. Si, hermano, hermana, no mostramos frutos, hermanos, ciertamente vamos a ser cortados. Si no mostramos frutos, hermano, hermana, vamos a ser separados de nuestra fuente de vida. Aleluya. Hermano, hermana, allá en la tierra de mis abuelitos, allá en Guaral, varias veces, hermano, hermana, yo he acompañado a mi abuelito
en lo que es, hermano, hermana, a veces cortar lo que es la hierba que no vale. La hierba que, hermano, hermana, que simplemente ocupa espacio. Y así mismo, hermano, hermana, con él hemos visto que hay árboles, hermanos, que ciertamente dan buenos frutos. Hay árboles, hermanos, que dan una gran cantidad de frutos. Y hay otros árboles que no. Y ciertamente, hermano, hay ramas en las cuales nunca se produce fruto y esas ramas merecen ser cortadas. Porque, hermanos, ciertamente lo único que hacen es ocupar espacio. Asimismo, hermano, la palabra de Dios nos compara como pámpanos, como ramas. De que si, hermano, hermana, no damos frutos, vamos a ser cortados. Nos compara, hermanos, con una higuera. Dice la palabra de Dios: nosotros somos la higuera, hermanos, y Él es, hermanos, el jefe, o Él es, hermano, hermana, la persona o el hombre que está, hermano, hermana, a cargo de nosotros. Si lo comparamos en esta parábola, Él es, hermano, hermana, el hombre que viene a ver, hermano, si nosotros como higuera le estamos dando frutos o no. Amén. Y dice la parábola, hermanos, de que venía, hermanos, ya este hombre venía 3 años, hermanos, seguidos, y que esta higuera no le daba fruto. Amén. ¿Cuántos años, hermano, hermana, estamos en el camino de Dios? ¿Y cuánto tiempo ya hemos transcurrido en el camino de Dios? Y hasta ahora, ¿cuántos frutos le hemos dado al Señor? Ciertamente, hermano, hermana, si no mostramos frutos delante de Dios, el Señor, hermano, hermana, dice la palabra de Dios, y como escuché una prédica, el hacha está puesta, hermano, hermana. Amén. Ciertamente, hermano, hermana, si no damos frutos, el que está a cargo, hermano, va a decir: córtala, porque ciertamente está inutilizando la tierra. Ajá. Se puede plantar a otra persona en ese lugar. Sí. Y, hermano, hermana, nosotros que estamos en este lugar somos como árboles plantados. Cada silla, hermano, hermana, está ocupada por un hermano y por una hermana. Hermano, si nosotros no mostramos frutos, el Señor va a decir: esta higuera no muestra fruto, córtala. Porque otra persona puede venir y tomar su lugar, y esta persona sí puede dar frutos. Amén. Ciertamente, hermanos, afuera hay muchas personas que son mejores que nosotros en cuanto a actitudes, quizá. Amén. Pero, hermano, nosotros hemos sido privilegiados y hemos sido bendecidos de que somos nosotros lo que hemos podido alcanzar, hermanos, y encontrar el camino que Dios, hermanos, nos está brindando. Amén. Hemos sido bendecidos, hermanos, de poder llegar al camino del Señor. Amén. ¿Cuántos creen, hermanos, de que llegar al camino de Dios es una gran bendición? Amén. Pero, hermana, si no mostramos frutos delante de Dios, si no mostramos frutos como buenos árboles, el Señor, hermanos, tarde o temprano dirá: ciertamente este árbol, o este hermano, o este hijo mío no da frutos. Amén. Y el Señor decía, hermana, en el libro de Mateo decía: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ciertamente usted me dirá: hermano, hermana, hermano Samuel, pero la palabra de Dios dice de que ciertamente, algunos dirán, el Señor solamente mira lo de adentro y no mira lo externo. Ciertamente los frutos que hemos leído, hermanos, son actitudes, hermanos, que se generan dentro de nosotros. Los frutos del Espíritu, hermanos, no son frutos externos, sino que son frutos internos, hermanos, que van a dar a relucir actitudes buenas de nosotros. La bondad, hermano, hermana, no es una actitud que se ve a plena vista, sino que, hermano, hermana, esta bondad, hermano, se refleja en las situaciones, de acuerdo a la situación que nos encontremos. Amén. Una persona, hermano, hermana, que está así tranquila puede decir: yo tengo fe. Pero esa fe va a ser demostrada, hermano, cuando esta persona se encuentra en situaciones difíciles. Amén. Una persona puede decir: yo soy una persona paciente. Pero, hermano,
hermano, su paciencia va a ser probada cuando esta persona esté atravesando por una situación desesperante. Amén. Una persona puede decir, yo soy mansa, pero su mansedumbre, hermano, hermana, no va a salir a relucir si esta persona, hermanos, no es ofendida o es atacada. Amén. Si llevamos, hermano, hermana, si somos árboles que llevamos buenos frutos, el Señor, hermano, hermana, en lugar de cortarnos y quitarnos, nos va a cuidar, hermanos, y nos va a dar, hermanos, nos va a limpiar, hermanos, nos va a purificar de aquellas cosas que no son buenas para nosotros. Amén. Como dice, como estábamos leyendo, hermanos, del pámpano, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo va a quitar. Amén. Mas todo pámpano que sí lleve fruto, el Señor lo limpiará para que éste lleve más fruto. Amén. Amén. Hermano, hermana, si nosotros, hermanos, mostramos buenos frutos, el Señor, en lugar, hermano, hermana, de estar con el hacha, va a estar, hermanos, regándonos para que podamos dar más frutos. Amén. El apóstol Pedro, hermano, hermana, nos da una lista de que, hermano, hermana, una lista de cosas, hermanos, que progresivamente podemos agregar a nuestra tierra, hermanos, para que, hermano, hermana, estos pueda servir como fertilizante espiritual. El Señor dice, el libro de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Amén. La virtud ciertamente no está dentro de los 9 frutos del Espíritu Santo, pero sí está la fe. Amén. Y el Señor dice: por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad es afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos. Amén. Añadid a vuestra fe virtud. Hermano, hermana, así como, hermano, hermana, nosotros tenemos buenas cosas, en muchas ocasiones, hermano, hermana, vamos a querer tener. Si una persona, hermano, hermana, adquiere algo bueno y ve, hermanos, de que eso le da una mejor vista a su casa, lo que va a querer, hermanos, es seguir adquiriendo cosas buenas para que así pueda tener una mejor presencia a sus invitados. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Si, hermanos, tenemos una actitud buena y reflejamos esa actitud buena hacia las demás personas, ciertamente, hermanos, las personas, hermanos, van a esperar más de nosotros. Si, hermano, hermana, como cristianos debemos seguir dando frutos al Señor, debemos seguir mostrando buenos frutos. Con un fruto no nos podemos, hermanos, acostumbrar, o no nos podemos, hermanos, quedar tranquilos si solamente tenemos un fruto, sino que, hermanos, como buenos pámpanos debemos seguir mostrando, debemos seguir adquiriendo nuevas actitudes buenas hacia el Señor. Amén. Pero, hermano, hermana, aquí la palabra de Dios nos decía, ¿por qué nos llamamos? El título del mensaje era: ¿por qué nos llamamos cristianos? Ciertamente, hermano, hermana, un cristiano, hermanos, no es aquel que solamente carga una Biblia. Yo el día de anteayer, una compañera había subido a su estado diciendo: no es necesario que una persona esté congregando, sino que a mi opinión misma, decía ella, yo creo de que cada persona puede ser buena, o puede mostrar actitudes buenas sin necesidad de estar en una religión, ponía ella. Y yo le hablé rápidamente y le digo: claro, una persona puede tener buenas actitudes, pero la palabra de Dios dice que es necesario que esta persona congregue en algún lugar, que es necesario que esta persona congregue en una iglesia.
Y ella me decía, ¿dónde dice la palabra? ¿Dónde dice eso la Biblia? Me decía. Y le mostré el versículo, dice, que hermano, hermana, que hay personas, hermanos, de que se han acostumbrado a no congregar, le hablaba. Y ella me decía, sí, pero yo puedo ser buena sin necesidad de congregarme. Claro, tú puedes ser buena, le digo, pero la palabra de Dios dice que es necesario que nos congreguemos. Sí. Y hermano, y sin el Señor, le digo, no se puede, o no, sin el Señor no vamos a poder alcanzar más cosas. Sin el Señor no vamos a poder alcanzar nuestra salvación. Ajá. Y ella me decía, ¿cómo así no vamos a poder alcanzar nuestra salvación? Me decía. Pero la palabra de Dios, le digo, la palabra de Dios dice de que tú puedes ser buena persona en el libro de Santiago. Tú puedes tener buenas obras, Sí. pero sin fe no vas a ser salvo. Y tú puedes tener fe, pero si no tienes obras tampoco vas a ser salvo. Para que tú puedas ser salva, le digo, claro, debes tener buenas obras, pero también tienes que creer a lo que dice la palabra de Dios. Tienes que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y poco a poco, hermano, hermana, le iba evangelizando indirectamente. Amén. Pero hermano, hermana, ¿cómo podemos diferenciar a un cristiano? ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser cristianos? Ciertamente, como me decía ella, podemos alcanzar buenas actitudes, hermano, hermana, no necesariamente estando en la casa de Dios, pero no nos vamos a hacer salvos de esa forma. Amén. Un cristiano, hermano, hermana, rápidamente se diferencia de las demás personas con sus actitudes. Muchas personas pueden decir yo soy cristiano, pero si no muestran las actitudes que dice la palabra de Dios, ciertamente, hermano, su palabra o lo que Él dice no cuenta. Así es. Amén. Si una persona, hermano, hermana, no tiene estas actitudes o no muestra estas actitudes, no puede decir que es cristiano. Aleluya. Estamos, hermano, en este lugar para seguir avanzando en el caminar de Dios. Ciertamente, hermano, va a haber frutos del Espíritu con los cuales aún no contamos. Va a haber frutos del Espíritu que aún no hemos desarrollado en nuestra vida. Pero es necesario, hermano, de que, hermanos, busquemos desarrollar estas actitudes. Amén. Es necesario, hermano, hermana, de que busquemos la forma de que, hermano, hermana, más entremos en el caminar con Dios, nos acerquemos más al Señor para poder desarrollar estos frutos. Gloria a Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, o la cantidad de frutos que tengamos depende mucho de cómo esté nuestra relación con el Señor. Mientras más cerca estemos del Señor, hermanos, más frutos vamos a tener. Si usted ve, hermanos, el árbol, aquella rama que está más cerca, hermanos, del árbol, siempre va a tener más frutos que aquella rama que se encuentra más lejos. Amén. Aquella rama que se encuentra más apegada al tronco va a ser la rama que va a tener frutos más buenos. Pero aquella rama, hermanos, que se encuentra ya a lo lejos o que se encuentra más alejada del tronco, va a ser la rama, hermanos, que quizá va a tener frutos, pero sus frutos son más pequeños. O quizás muchas de ellas no van a tener frutos. Amén. Y el Señor, hermano, hermana, nos manda o nos dice de que si, hermano, hermana, aumentamos o, hermanos, incrementamos nuestra relación con el Señor, vamos a tener buenos frutos. Gloria a Dios. Amén. Y para poder, hermano, hermana, incrementar o poder, hermano, hermana, hacer más fuerte nuestra relación con el Señor, es necesario acercarnos más a Él. Y la única forma de acercarnos más al Señor es entrando en su presencia. Amén. Amén. La única forma, hermano, hermana, de poder acercarnos más al Señor es viniendo a los cultos. Amén. Una persona, hermano, si quiere obtener buenos frutos, no los va a obtener quedándose en su casa. Amén. Sino que, hermano, hermana, mientras más te acerques a Dios, más frutos vas a obtener. Amén. Amén. La palabra de Dios nos decía, hermanos, de que si llevamos frutos en el Señor, no vamos a ser cortados de la fuente. Y la fuente es el Señor. Por el Señor, hermano, hermanas, que tenemos vida en este día.
Por el Señor, hermano, hermana, es que podemos aún así respirar. Por el Señor, hermano, hermana, es que podemos obtener, hermanos, el aliento de vida, la salud. Amén. Pero, hermano, hermana, si nos despegaran de nuestro tronco, ciertamente perderíamos, hermanos, toda esperanza de vida. Y el Señor, hermano, hermanas, te hace un llamado en esta noche, de que, hermano, te acerques más al Señor. Has tenido actitudes quizá que no han sido las correctas. Han tenido actitudes quizá que en lugar de acercarte a Dios te han estado alejando. El Señor te dice que te acerques a Él y Él te va a limpiar de todas aquellas cosas que no están siendo de provecho. Aleluya. Amén. Si eres una vid, hermano, si eres un pámpano que está dispuesto a dar frutos, el Señor, hermano, hermana, no te va a desechar. Amén. Si eres, hermano, hermanas, una vid que solamente está absorbiendo la savia, o un pámpano que solamente está absorbiendo aquel alimento que puede servir a otro pámpano y no estás dando frutos, el Señor, hermano, hermana, va a desechar ese pámpano. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, de que nosotros ya hemos abandonado aquella vieja naturaleza. Aquella naturaleza, hermanos, de que ciertamente estaba llena de malas actitudes. El Señor dice, hermanos, de que ya hemos abandonado esa naturaleza y que somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Ciertamente, hermano, hermana, la palabra de Dios nos habla acerca del olivo injertado. Amén. El Señor, hermano, es el olivo. Y las personas, hermanos, ciertamente, el Señor vino, hermanos, por el pueblo de Israel. El Señor, hermano, hermana, vino exclusivamente por el pueblo de Israel, porque ese era su pueblo. Amén. Pero, hermano, hermana, fue porque el pueblo, hermano, hermana, no quiso hacer caso a lo que el Señor decía. Que el Señor, hermano, volteó su mirada a ver a las demás naciones que sí estaban dispuestas a recibir de Dios. Vio, hermano, hermana, aquellas naciones, hermanas, que querían recibir y querían, hermano, hermana, estaban hambrientas del Señor. Gloria a Dios. Y eso, hermano, hermana, el Señor hace esa comparación a aquel olivo, aquella rama que es injertada en el árbol original. Amén. Nosotros, hermano, hermana, ciertamente no merecíamos, hermanos, obtener las bendiciones que Dios tenía preparado. Nosotros, hermano, hermana, no merecíamos, hermano, hermana, inclusive poder obtener esa palabra del Señor. Aquella palabra de salvación nosotros no la merecíamos, pero el Señor en su infinita misericordia, hermano, hermana, en su infinito amor, hermano, nos permite a nosotros llegar a este lugar, hermano, hermana, quitando, hermanos, toda barrera que nos separaba del Señor, hermano. Él nos permite acercarnos a su presencia, acercarnos a Él y poder tener una relación con nuestro Dios, una relación, hermanos, que no nos va a llevar para la perdición, sino que, hermano, nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Amén. Ciertamente, como les decía, existen muchas personas que son mejores que nosotros en el mundo. Existen muchas personas, hermano, hermana, que tienen mejores, hermanos, dones, quizás talentos que nosotros en el mundo. Pero, hermano, hermana, nosotros tenemos el privilegio de encontrarnos en este lugar. Tenemos el privilegio, hermano, de que más, hermanos, más de 1.000 millones, más de 2 millones de personas, el Señor nos escogió a los que estamos en este lugar. Ciertamente, hermano, Dios podía haber llegado a tu vecino, pero llegó a tu vida. Ciertamente, hermano, hermana, Dios pudo haber cambiado la vida del drogadicto que se encuentra quizás, hermano, a 2 cuadras de tu casa. Pero, hermano, hermana, te escogió a ti con un propósito, hermano, con el propósito de llegar a aquellas personas que quizás no pudieron encontrar el camino del Señor. Dios te manda que los encamines a aquellas personas. Amén. Porque, hermano, hermana, ciertamente estar en este lugar es un privilegio. Ciertamente, hermano, hermana, de que usted haya podido llegar al camino de Dios es una gran bendición. Evalúe, hermano, su vida, cómo era
antes de conocer al Señor. Ciertamente, hermano, hermana, muchos quizás tenían las actitudes como decía el libro de Gálatas. Muchos quizás, hermano, hermana, tenían malas actitudes porque no estaban en el camino del Señor. Pero ahora, hermanos, que Dios los rescató. Ahora, hermano, hermana, de que Dios los sacó, hermano, hermana, de ese camino de perdición. Dios te demanda, hermanos, y te dice de que, hermano, yo te saqué de aquel lugar, no para que sigas teniendo estos frutos, no, hermano, hermana, para que sigas teniendo esas actitudes, sino que, hermano, para que muestres actitudes dignas de tu arrepentimiento. Amén. ¿Qué actitudes debes cambiar hoy en día en tu vida? ¿Qué actitudes, hermano, hermana, te están impidiendo acercarte al Señor y al contrario te están alejando? Como le decía, la primera actitud que quizá a un cristiano lo separa de Dios es la rutina. Llegar a la iglesia, hermano, hermana, no debe ser algo rutinario en tu vida, sino que cada hermano, hermana, cada vez que tú llegas a la iglesia, cada vez que tú tienes un nuevo día para poder acercarte al Señor, debes hacer como el salmista David dice en su palabra, que con regocijo, con gozo, con alegría, entra por las puertas de sus atrios. Debemos llegar al camino, debemos llegar a esta iglesia, debemos llegar a este lugar con una actitud, hermanos, de alegría, una actitud de gozo, aquel gozo que tuviste cuando el Señor por primera vez llegó a tu vida. Ese gozo debe permanecer en tu vida. ¡Gloria a Dios! Amén. Aquel gozo, aquella alegría que sentiste cuando te bautizaste, ese mismo gozo debe permanecer en tu vida. En lugar de apagarse, debe ir creciendo, hermano, hermana. En lugar de que el gozo, hermanos, como fruto desaparezca, hermanos, de ti, debes retenerlo contigo y buscar desarrollar nuevos frutos en el Señor. Amén. Aleluya. Si quizás, hermano, hermana, otro punto que quizás nos separa del camino de Dios es, hermano, hermana, nuestra indiferencia. La manera como, hermano, hermana, recibimos la palabra de Dios. Ciertamente en muchas ocasiones la palabra de Dios golpea. Ciertamente en muchas ocasiones la palabra de Dios y es palabra que es como aguijón, que quebranta el corazón más duro, hermano, hermana. Si la palabra te choca es porque tienes que cambiar ciertas actitudes en tu vida. Si la palabra golpea, hermano, hermana, es porque ciertamente el corazón se te ha endurecido. Aleluya. Amén. Y el Señor, hermano, te dice que Él quiere quitarte el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Si has endurecido tu corazón con la indiferencia, si llegas a este lugar blindado para que la palabra no te golpee, es porque tienes un corazón endurecido. Pero la palabra de Dios dice que su palabra es como espada de dos filos que traspasa, hermano, hermana. Su palabra no vuelve vacía. Por más que hayas venido, hermano, hermana, con la indiferencia, con tu indiferencia elevado hasta el nivel más alto, tu palabra, la palabra de Dios, hermanos, tarde o temprano va a terminar rompiendo esa armadura que tú mismo has levantado en tu vida. Otra actitud, hermano, hermana, que te separa del camino de Dios. Otra actitud, hermano, hermana, que quizás muchas veces, hermano, a muchos cristianos los separa del camino de Dios, es que estas personas, hermanos, dan más importancia a las cosas que están atravesando y dejan que su fe mengue en sus vidas. Amén. Otra actitud, hermano, hermana, que esta actitud hace, hermano, hermana, de que tú, en lugar, hermano, de que pongas tu confianza en el Señor, en lugar, hermano, de que creas fervientemente lo que dice la palabra de Dios, ¡Aleluya! esta actitud hace, hermano, hermana, de que tú te enfoques más en tu realidad terrenal que en las cosas que Dios tiene preparado para tu vida. Dios, hermano, hermana, tiene muchas promesas para tu vida en esta palabra, en este libro llamado Biblia. Dios tiene, hermano, hermana, un propósito en tu vida.
Dios tiene, hermano, hermana, un plan trazado que es solamente para ti. Pero hermano, hermana, si tú en lugar de acercarte más a Dios, te alejas, el plan que Dios tiene para con tu vida, otra persona, hermano, hermana, puede venir y tomar tu lugar. Gracias, Señor. Otra persona puede venir, hermano, hermana, y tomar tu corona, dice la palabra de Dios. Que si, hermano, hermana, no nos esforzamos en el camino de Dios como creyentes, si no buscamos los frutos que el Señor de su palabra como buenos árboles, vamos a ser cortados del jardín en el cual nos tiene el Señor. Amén. Si has llegado hasta este lugar, si has llegado hasta este día, recuerda cuánto has caminado. Aleluya. Recuerda cuánto has avanzado. Sí. Y recuerda de que Dios sigue teniendo más bendiciones para tu vida. Recuerda de que Dios tiene algo mucho mejor de lo que tienes ahora para tu vida. Es que si Dios te está dando bendiciones hoy en tu vida, Dios tiene algo mucho mejor preparado para tu vida. Si tú crees que solamente, si tú crees que lo que tienes ahora es lo mejor que has obtenido, déjame decirte que no se compara en nada a lo que Dios tiene preparado cuando tú acabes tu caminar con Dios. Muchas personas, hermanos, creen que el cielo y el infierno no existe. Muchas personas, hermanos, piensan de que esto es un cuento más hecho por los cristianos, pero ciertamente que no es así. Dios tiene preparado un lugar eterno, hermano, dos lugares que son eternos. Pero uno, hermano, es como recompensa para aquellos que se esforzaron. Uno es para uno como recompensa, hermano, para aquellas personas que siguieron caminando por más tribulación que pasaron. Dios tiene preparado para ellos una recompensa, y es el cielo. Pero, hermano, para aquellas personas, hermanos, que simplemente toman esto a la ligera, para aquellas personas que dicen esto no es verdad, para aquellas personas, hermano, hermana, que se burlan, hermanos, de las señales que Dios está mostrando, Dios tiene algo también preparado para ellos. El día, hermanos, de ayer, así como existieron muchas personas, hermana, hermana, que tuvieron temor y se acordaron de lo que decía la palabra de Dios, también existieron muchas personas que lo tomaron como juego. Existieron muchas personas, hermano, hermana, que hermano, yo vi inclusive, tengo, hermano, hermana, grupos del instituto, en los cuales, hermano, hermana, ponen y suben cantidad de videos con cualquier cosa que sucede. Y muchos de esos videos, hermano, hermana, muchos, una compañera que conocí, que, hermano, hermana, si usted la viera, hermanos, no parecería, hermanos, que ella hubiera sido lo que publicó en su estado. Esta compañera, hermanos, publicó lo que decía la palabra de Dios. Publicó, hermanos, de que iba a haber señales. Una compañera, hermanos, de que quizás si usted la viera nunca se imaginara que ha leído la palabra de Dios. Pero, hermanos, hubo también así personas que simplemente, hermanos, lo dejaron pasar. Hermano, Dios está tocando tu puerta. Dios está tocando tu vida. Quizás no directamente, pero indirectamente. Y te está diciendo que es momento de que reacciones. De que, como dice el libro de Efesios, te levantes, hermano, hermana. Dice, que te levantes. Dice, por lo cual yo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Levántate. Quizás has tenido actitudes que te han dejado adormecido en el camino de Dios. Quizás, hermano, hermana, has tenido actitudes que te han dejado, hermanos, como un cristiano pasivo. Pero, hermano, hermana, Dios te dice ahora que es momento de que te levantes y que te actives, hermano, hermana. Ciertamente, hermano, hermana, hay cosas que están atravesando. Ciertamente hay cosas que estás pasando. Pero déjame decirte de que el Señor dice que debemos poner nuestra confianza en el Señor. La palabra de Dios dice que debemos confiar en Él. Porque si quizás el mundo nos quiere vencer, su palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si este mundo, hermano, hermana, nos está queriendo arrastrar, hermanos, hacia Él, la palabra del Señor nos dice de que el Señor, hermanos, ya ha conquistado este
este mundo, hermano, hermana, de que el Señor, hermano, lleva a someter cualquier día todo, hermano, por debajo de sus pies, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y lo dio por cabeza a su iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Yo no sé cómo te encuentres o cómo esté tu relación con el Señor en esta noche. Yo no sé, hermano, hermana, cómo estés en tu caminar con el Señor. Yo no sé cuáles son tus frutos en esta noche. Aleluya. Pero déjame decirte de que Dios sí los conoce. Y Dios te está haciendo este llamado. Dios te está diciendo, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Dios te está diciendo, hermano, hermana, en esta noche, que es momento de que arregles cuentas con el Señor. Aleluya. Amén. Dios. Es momento, hermano, hermana, de que te acerques a Dios y que, hermano, deseches toda actitud negativa de tu vida. Que deseches, hermano, toda actitud que te está impidiendo acercarte al Señor. Toda actitud que está haciendo de que tu corazón, en lugar de que sea sensible a la voz de Dios, se endurezca cada vez más. Amén. Dios. Yo quiero que en esta noche nos pongamos de pie. Y que cerremos nuestras vistas, hermano. Todos, hermanos, todos cerremos nuestras vistas. La palabra de Dios